Perdón, perdón, Oscar, ¿dijiste algo? Dice que se va a ver como doble, maestro, pero Sí, nada más es uno. No sí, vaya a nomás ser que soy, son nomás, dos. nomás soy uno. ¿Eh? Único e irrepetible, dicen por ahí. Mm, mm, mm. Muy bien. Problemas fundamentales del derecho de familia y los conceptos jurídicos fundamentales también del derecho de familia. Vamos a irlos platicando, desarrollándolo, para ver pues, qué tienen que ver estos problemas fundamentales, qué tienen que ver con la carrera, qué tienen que ver con esta materia, qué tienen que ver conmigo. Entonces vamos a entrar en materia de una vez. Dice, el objetivo es que el estudiante asocie el derecho de familia a la gran rama denominada derecho civil, ¿sí? Donde es conveniente precisar si existe un parentesco entre el derecho civil patrimonial y el derecho de familia. En el capítulo 1 dice problemas lógico, sociológico y ético del derecho de familia, que está en su página 200 del libro, y el problema político, patrimonial, teleológico y axiológico del derecho de familia. En el capítulo 1 dice los problemas fundamentales del derecho de familia son los siguientes. Problemas fundamentales del derecho de familia son los siguientes. El problema lógico, el problema sociológico, el ético, el político, el patrimonial, el teleológico y el axiológico. ¿Sí? A ver, déjame ver si hay mucho ruido. ¿Por qué le llama problemas fundamentales del derecho de familia? ¿Por qué le llaman problema lógico? ¿Por qué problema político? ¿Por qué sociológico y ético? Porque hay diferentes opiniones de cómo esto impacta en el derecho de familia. ¿Sí? ¿Cuál es el derecho de familia? Pues todo lo que nos conforma. Acuérdense que les decíamos que cuando nosotros tenemos ya derechos y obligaciones desde que estamos, desde la gestión, desde que somos que somos embriones, ya tenemos derechos y obligaciones y al momento de que estamos certificados como nacidos vivos, se hacen valer esos derechos y entran como en vigencia esos derechos y obligaciones. ¿Sí? Entonces, eh, y ahí empieza, pero cuando nos casamos, ¿sí? Cuando nos casamos en matrimonio, se detonan una serie de situaciones muy importantes que nos acompañan desde ese momento, nos acompañan toda la vida, toda la vida. Desde ahí inicia lo que le llamamos la familia, ¿sí? La familia se tiene considerado como algo muy importante, como la base específica, la base fundamental de la sociedad, ¿sí? Entonces, por eso engloba una serie de temas que diferentes juristas los definen a veces de muy diferente manera, por eso le llaman problema lógico, problema sociológico, el ético, el del derecho de familia, etcétera. ¿Sí? Dice el problema lógico, vamos a ver cada uno de ellos para irlo entendiendo. Dice, tiene por objeto definir el derecho de familia para fundar su autonomía, ¿m? Definiendo al derecho de familia como una gran fuente de derecho entre el derecho público y el derecho privado. Se define como, al final de cuentas, como derecho privado. ¿Sí? No, inclusive desde aquí ya hay un problema porque este, derecho privado, derecho público, derecho privado que concierne a todos los temas de la familia en particular, pero derecho público porque el derecho público, que en este caso sería el Estado,
Es el que regula cómo debe de ir la familia y qué variables debe de tener y por dónde nos vamos a ir, cuál es su marco legal. El derecho público define cuál es el marco legal por el cual el derecho privado, hablando de familia, se tiene que, este, vamos, eh, sujetar a ese marco. ¿Sí? La diferenciación más clara será que el derecho público son todas las normas que tienen por objeto estructurar al Estado. A ver, déjenme, permítanme tantito. Voy a quitar mi WhatsApp porque me va a estar. Ya, listo. Dice, la diferenciación más clara será que el derecho público son todas las normas que tienen que ver por objeto estructurar al Estado, definir sus órganos y funciones, las relaciones entre los mismos o con los particulares, así como las que se originan entre los diferentes estados de la comunidad internacional, tienen que ser normas de derecho público. ¿Sí? Por derecho de familia entendemos el conjunto de reglas de derechos de orden personal y patrimonial cuyo objeto exclusivo, principal, accesorio o indirecto es presidir la organización, vida y disolución de la familia. Derecho privado, netamente derecho privado. Pero otra vez, ¿quién lo regula? ¿Quién regula el derecho privado? Pues el derecho público. En cuanto al problema sociológico, desde el punto de vista sociológico podemos decir que el derecho de familia tiene por objeto la organización de la solidaridad doméstica. El problema sociológico del derecho familiar también se refiere al estudio de las instituciones domésticas desde sus orígenes y a través de la evolución que se han presentado en el curso de la historia. ¿Qué hace la sociología? ¿Qué hace la sociología? ¿Cómo figura la sociología en el ramo legal, en el ramo jurídico? La sociología nos ayuda mucho porque la sociología está estudiando a la sociedad. Está estudiando a la sociedad y está viendo cómo se va este, evolucionando, cómo va cambiando, cómo va este, lo que antes era muy importante, hoy ya no lo es. ¿Sí? Lo que antes se tenía que regular de manera muy estricta, hoy ya no es tan estricto. Perdón, creo que alguien quiere entrar. A ver, Jorge Romero, ¿quiere decir algo? ¿Qué es una institución doméstica? Perdón. Disculpe, ¿Qué no es sé. una institución La institución doméstica? doméstica es todo lo que tiene que ver con lo que funciona en la familia, ¿sí? Todo lo que está dentro de la familia. O sea, la sociología jurídica estudia mucho eso, cómo se comporta la familia desde el punto de vista doméstico, o sea, adentro de la familia. El Estado tiene que saber, tiene que tener muy claro, desde adentro de la familia, vamos a decir, desde adentro de la casa, desde el hogar de la familia, cómo funciona, porque desde ahí surgen muchas de las ideas y formas de hacer las cosas de la gente. ¿Sí? Entonces, esa es la parte doméstica que tiene que entender el derecho de familia. ¿Sí? Por eso le llaman instituciones domésticas. Por eso en las escuelas, por ejemplo, en las escuelas privadas, digo, en las escuelas públicas y también las privadas, llaman mucho a veces a los papás para tener juntas. A veces decimos, es para comunicar cosas a los padres de, de, de cosas nuevas que se van a implementar en la escuela. Pero tiene un doble propósito y es la parte doméstica, quieren saber cómo son las familias, cómo se están comportando, qué ideas tienen, este, qué educación tienen, cómo se manejan ante ciertas situaciones. Por ejemplo, cuando en el ambiente hay contaminación, vamos a decir, cómo se comporta esa familia y qué opinión tiene de eso. La política, cómo se comporta la familia ante lo que está sucediendo políticamente hablando. Sí, pero desde el núcleo de la familia, desde adentro de un hogar. ¿Sí? Entonces, esa es la parte doméstica.
¿sí? Bueno, continuamos. Entonces le decíamos que la sociología jurídica pues está estudiando y está estudiando y está observando constantemente cómo se está comportando la sociedad, cómo está cambiando la sociedad. ¿Sí? Antes el matrimonio era lo mejor que podía haber para empezar a formar una familia. ¿Sí? Y un divorcio olvídate, era muy mal visto, era algo que no podía suceder. ¿Sí? No estaba regulado, se hacía, inclusive pues, se hacía de una manera muy escondida, vamos a decir. Hasta que llega un momento en que dice la sociología jurídica, dice, oye, ¿sabes qué? Esto ya no lo podemos parar, tenemos que regularlo porque es una realidad, es un problema y tenemos que darle forma y meterle un marco legal, porque lejos de un problema, darle forma al divorcio se convierte ya en una solución. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos viendo en la sociología jurídica y todos los cambios que hemos estado viendo, inclusive nosotros, ¿no? Matrimonios del mismo sexo, gente que quiere vivir sola, gente que quiere tener, sin ser casados, quieren tener hijos. Todo eso, yo no digo que sea malo, ni digo que sea bueno, pero la sociología jurídica tiene que estar muy al pendiente de eso, ¿sí? Para crear los marcos legales idóneos para eso, ¿sí? En todo tiempo ha sido y es la familia, como se ha dicho tantas veces, la verdadera célula de la sociedad y base y piedra angular del ordenamiento social. No solo porque constituye el grupo natural e irreductible que tiene por especial misión la de asegurar la reproducción e integración de la humanidad a través de las generaciones y de los siglos, sino además porque es en su seno donde se forman y desarrollan los sentimientos de solidaridad, las tendencias altruistas, las fuerzas y virtudes que necesita para mantenerse saludable y próspera la comunidad política. Por eso el Estado sabe y quiere que a pesar de cómo están las cosas ahorita, que la familia siga como familia, con los valores y formas de hacer las cosas en familia, porque sabe el Estado que esa es la forma en la que genera empatía en hacer las cosas bien y ser personas de bien, y por ende le causa menos problemas al Estado. Como, por ejemplo, a lo mejor es más la comparación, pero los impuestos que le están marcando a los cigarros, ¿sí? Impuestos a los cigarros que ya son muy caros, a la cerveza, a las cosas que tienen mucho azúcar, por ejemplo. Todo eso lo hace el Estado no porque quiera cobrar más, nada más, sino porque todas esas situaciones están creando enfermedades. Sí, enfermedades, la gente se está enfermando más y el Estado tiene que gastar más en salud pública. Y hay indicadores nacionales donde dice el Estado, la salud que guarda el país. ¿Cuál es la salud? El nivel de salud que tiene el país. Eso lo mide la Secretaría de Salud y hace un global. El país está enfermo, ¿sí? El país está diabético o el país está obeso, ¿sí? En el tema de salud. También pues, se mide todo, ¿no? Se mide la parte económica. ¿Cómo está el país desde el punto de vista económico? ¿Cuál es el termómetro, el indicador actual de la economía? Asimismo, ¿cuál es el indicador de la familia? ¿Cómo está la familia ahorita? ¿Qué tan importante es la familia en México? Se mide, cada año se está midiendo eso, ¿sí? No por nada el INEGI hace los censos, toda esa información que junta el INEGI y los censos y todo esto, toda esa información sirve para generar muchos indicadores. Y entre estos es esto, cómo está la familia, cómo está la salud del país, cómo está la economía.
¿Para qué? Para prepararse y estar listos en el futuro con las leyes, con el marco legal adecuado. El problema ético, este problema tratamos de determinar la influencia de la moral en la organización jurídica de la familia, tratando de diferenciar el derecho de la moral, precisando la intervención que tiene la moral en las diversas instituciones del derecho familiar. Cabe señalar que la moral es influyente, muy importante del derecho penal y del derecho de familia. En las demás disciplinas, como el derecho procesal, en el administrativo, en el constitucional y en el mercantil, se advierte cada vez menos la intervención de la moral en los problemas jurídicos. ¿Sí? Es algo que también se mide constantemente. Ya sé, o sea, el tema de moral, la otra vez lo estábamos platicando en una conferencia que hubo, en donde decíamos cómo la familia todo el tiempo está viendo que los gobernantes, nuestros gobernantes, no todos, ¿sí? Vemos que hay corrupción, mucha corrupción, pues ya lo vimos ahorita con este juicio que le hicieron a García Luna, que fue el procurador general de la República en el sexenio de Felipe Calderón. Hoy Estados Unidos lo está enjuiciando, ¿sí? Y nos estamos dando cuenta de muchas cosas. Entonces, eso también se mide. ¿Dónde quedó la moral? ¿Dónde quedó las buenas prácticas? ¿Dónde quedó las cosas, hacerlas de la mejor manera? Entonces, todas esas cosas se miden, todas están midiendo y se saca una, vamos a decir, una calificación, ¿sí? De cómo está el país en ese sentido. Y con esos indicadores y con esa información, pues puedes determinar a dónde vamos, ¿sí? Si seguimos así, a dónde vamos a llegar, ¿sí? Entonces, el Estado tiene que estar listo con eso. Si no, pues va a ser no sé si está haciendo, el Estado está haciendo la chamba como debe ser, pero sí es una preocupación de todos los estados, de todos los países. No estoy hablando solamente de México, eso lo hacen todos los países. Miden todo esto pues para estar listos y pues para saber más o menos qué es lo que les espera en el corto, mediano y largo plazo. Estaba viendo un estudio donde decían que tal vez ya no iba a ser necesario, iba a ser, haz de cuenta, el tema de la educación, solamente kinder, primaria, y luego va a seguir, quitan secundaria, sigue la preparatoria, pero de una manera muy diferente para después seguir con universidad, ¿sí? Entonces, todo esto lo están revisando, no en México, en otros países lo están revisando para ver qué se tiene que modificar, ¿sí? Dice el derecho familiar, en el derecho familiar iremos comprobando que un concepto ético sirve de base para la celebración del matrimonio, de tal manera que este no es solo un contrato como dice el Código Civil, sino una forma de vida moral permanente entre los consortes, tanto en sus propias relaciones como en la educación de sus hijos. Yo me acuerdo que cuando mis hijos estaban más pequeños, en la escuela nos decían, es importante que tengan una mascota. Y yo decía, ¿por qué? Pero yo al mismo tiempo pensando, en mi casa, cuando yo era soltero, toda la vida tuvimos mascotas, ¿no? Desde conejos, peces, perros de varias razas, tortugas, siempre hubo, porque a mi papá le gustaban mucho. Entonces, pero en la escuela nos decían eso porque sensibiliza a los niños en el cuidado de un ser vivo que no es ellos mismos. Entonces, eso también ayuda pues, un tema de moral y de ética, de estar cuidando algo. Se genera un
una vía de responsabilidad de los hijos, el estar cuidando una mascota. Y eso es lo que nos decían. Y pues sí, es cierto, es cierto. Dice, sin admitir la idea religiosa de que el matrimonio sea un sacramento, para el derecho es evidente que la ley toma en cuenta fundamentalmente el aspecto moral de la institución, a fin de que no solo se realice la función biológica de la perpetuación de la especie, sino para que también exista una comunidad espiritual entre los consortes que permita a su vez cumplir con los deberes de vida en común, fidelidad, asistencia mutua y socorro que imponen el derecho y la moral. Aunque el Estado dice que no le interesa si te casas por la iglesia o no, decirlo de una manera coloquial, claro que le interesa que haya un grado de espiritualidad y que haya una fuente de eso. Entonces, por eso para el Estado es importante que la gente sea católica, mormona, testigos, cristiana, lo que sea, no importa. Pero el Estado sabe que es importante que las familias tengan ese tipo de actividades porque los mantiene, les baja, por decirlo así una cosa, les baja lo salvaje, les baja lo enojado, piensan en el prójimo, piensan en el bien, etcétera. Entonces, el Estado abiertamente dice, no me importa la iglesia, a mí lo que me importa es que se casen por el civil, ¿sí? Eso es lo que hace valer y eso es lo que vale y eso es lo que yo pido para que haya derechos y obligaciones, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero intrínsecamente sabe que las iglesias, por eso, aunque se supone que hay una separación evidente entre el Estado y la iglesia, el Estado, por otro lado, apoya mucho a la iglesia con recursos, con terrenos, etcétera, porque sabe que esa parte espiritual de las familias es muy importante. ¿Sí? El problema político se plantea en el sentido de determinar si el Estado debe tener injerencia en la organización familiar. Claro que debe tener injerencia en la organización familiar, porque el Estado, en todos los países, el Estado es el que forma las leyes, es el que forma los marcos legales, es el que estudia la sociedad, es el que está al pendiente de cómo se va evolucionando la sociedad, está midiendo por dónde se está moviendo las nuevas costumbres de las familias, etcétera, costumbres, tradiciones, etcétera. Dice, se afirma que el Estado sí debe tener intervención en la organización jurídica de la familia por estas razones. Porque de la solidaridad familiar depende en medida la solidaridad política, de tal manera que peligraría la existencia misma del Estado si ocurriera la disolución de la familia o esa estuviese organizada de manera deficiente o incompleta por el derecho, ¿sí? Entonces, para el Estado es muy importante que la familia persista, ¿sí? Y hacerla fuerte y que siga con los valores y siga engendrando cosas buenas que le ayuden a la humanidad. ¿Sí? Porque el Estado debe tutelar un conjunto de intereses de orden público que existen en el seno de la familia. ¿Por qué el Estado debe intervenir a través de sus órganos a fin de que se celebren determinados actos jurídicos, tales como el matrimonio, la adopción, el reconocimiento de hijos? Forzosamente, estas actividades tienen que estar autorizadas, reconocidas por el Estado. Porque finalmente el Estado debe de controlar la actividad de los que ejercen la patria potestad y la tutela mediante la intervención del juez a fin de impedir actos perjudiciales en contra de los menores. Simplemente cuando alguien muere, a la hora de heredar, el Estado marca el camino, el marco legal para que haya una sucesión legítima o testamentaria, dependiendo del caso, y que el patrimonio de esa persona que ya no está sea sucedido, sea traspasado o transmitido a sus familiares. Es el Estado el que lo hace.
¿sí? No lo puedo hacer yo nomás así. Entonces, pues, es el Estado el que tiene que estar vigilando, cuidando, creando nuevas leyes, nuevas reglas, nuevas normas, etcétera. El problema teleológico, este problema se plantea para determinar cuáles son los fines específicos del derecho de familia. Siempre esta parte de la teleología, no es teología, teología es una cosa, la teleología es el fundamento por el cual estás cambiando, derogando o abrogando alguna ley. ¿Sí? ¿Cuál es el fundamento? ¿Por qué la estás cambiando? ¿Por qué la estás creando? Que esté bien determinado por qué estás creando una nueva ley, una nueva regla, una nueva forma de hacer las cosas. El problema axiológico, hablando de valores en el derecho de familia, el problema axiológico se plantea de dos puntos de vista. Por el que se refiere al concepto de justicia que debe existir en determinadas instituciones familiares en cuanto atañe a un régimen de seguridad tanto desde el punto de vista de las relaciones personales cuanto de las relaciones patrimoniales, para realizar el bien común y el orden dentro del grupo familiar. ¿Sí? Por eso les decía en las escuelas que les llaman a los padres para dar a conocer alguna nueva estrategia de estudios o algo. El doble sentido es saber quiénes son los padres, cómo se comportan los padres, etc. Por eso también están las reuniones que hacen los gobiernos o los municipios en diferentes lugares, en los parques, o como se dice, las oficinas del DIF, etcétera. Todo ese tipo de cosas es para estar observando cómo está la gente, cómo está la familia, cómo se llevan, qué educación tienen, etcétera, etcétera. Vamos a ver un pequeño video, si me lo permiten. A ver si puedo entrar desde aquí. No me dejó. Perdón, permítanme tantito. Voy a dejar de presentar. Me salgo yo ahora sí que, como dicen, del aire. A ver si lo podemos ver porque siento que el internet está lento. Los problemas fundamentales del derecho de familia son los siguientes: el problema lógico o de definición, el sociológico, el ético, el político, el patrimonial,
el teleológico y el axiológico. El problema lógico tiene por objeto definir el derecho de familia para fundar su autonomía. Como en todo problema de definición, procede determinar el género próximo y la diferencia específica, perteneciendo el derecho de familia a la gran rama que dentro del derecho privado se denomina derecho civil, precisando que si existe un parentesco entre el derecho civil patrimonial y el derecho de familia, o bien si es posible sostener la autonomía del derecho de familia. El derecho de familia hoy en día pertenece por entero al derecho privado y es una rama que ha logrado su autonomía propia. El derecho de familia pertenece por entero al derecho privado, no obstante que tutele intereses generales o colectivos, siendo sus normas irrenunciables. Al ubicarse el derecho de familia dentro del derecho privado, en general, llegamos al centro del problema, que consiste en determinar si corresponde al derecho civil regular bajo un mismo sistema de normas, tanto los problemas de orden patrimonial que se presenten entre particulares cuando los de naturaleza familiar, que tienen una especial caracterización, aun cuando tengan, en algunos casos, consecuencias de orden económico. Las características del derecho de familia permiten diferenciar esta rama de todo el derecho patrimonial civil, mercantil, laboral o agrario. En estas manifestaciones existe el dato común de que el ordenamiento jurídico regulará todo lo relacionado con intereses patrimoniales, atendiendo a las características del derecho de familia, tanto por lo que se refiere a su aspecto no patrimonial, cuando por lo que atañe a su carácter de estatuto imperativo, irrenunciable, fuera del campo de la autonomía de la voluntad, e integrado por normas de indiscutible interés público y superior, debiendo separarse del derecho civil patrimonial, para integrar una rama autónoma dentro del derecho privado. Julián Bonecase definía el derecho de familia como el conjunto de reglas de derecho de orden personal y patrimonial, cuyo objeto exclusivo, principal, accesorio o indirecto, es presidir la organización, vida y disolución de la familia. En esta primera caracterización de las normas jurídicas que organizan a la familia, se clasifica la mayor parte de las reglas relativas al matrimonio, a la paternidad y a la filiación. El distinguido jurista italiano Antonio Sicu, profesor de Derecho Civil en la Universidad de Bolonia, sustentó una teoría interesante respecto a la naturaleza del derecho de familia, dándole en ciertos aspectos un carácter de derecho público, sosteniendo en su obra, denominada La Filiación, que el derecho de familia se considera generalmente como una parte del derecho privado, y este suele dividirse en 4 especiales: derechos reales, derechos de crédito, derechos de familia y derechos de sucesión, a las que se antepone una parte general que contiene la exposición de los conceptos y principios comunes a todo el derecho privado. En esta tesis, el autor no postula la autonomía del derecho de familia para independizarlo simplemente del derecho civil, pero lo sitúa dentro del derecho privado. Esa autonomía se ha llevado a tal grado de separarlo totalmente del derecho privado y colocarlo en una zona intermedia que viene a ser en verdad una zona de frontera con el derecho público. En la primera parte de su obra, se dedicó a la comparación entre el derecho familiar y el derecho público, estudiando en el primer capítulo el derecho público y el derecho privado, mientras que en el segundo se ocupó del estudio del derecho familiar. El problema sociológico del derecho de familia radica esencialmente en el tipo de solidaridad que debe realizar el derecho familiar. Las distintas formas de solidaridad social que presentan los agregados humanos
se encuentran en la solidaridad doméstica, la solidaridad política, la solidaridad patrimonial o económica y la solidaridad internacional. Desde el punto de vista sociológico, se puede decir que el derecho de familia tiene por objeto la organización de la solidaridad doméstica. El problema sociológico del derecho familiar también se refiere al estudio de las instituciones domésticas desde sus orígenes y a través de la evolución que han presentado en el curso de la historia. En la evolución de la familia, es interesante el estudio de la solidaridad llamada religiosa, que constituye a su vez la base de la solidaridad doméstica. Los sociólogos están de acuerdo en que existieron las sociedades preestatales, es decir, aquellas anteriores al Estado, de tal manera que éste se presenta como un fruto relativamente tardío en la evolución de la humanidad. En estas organizaciones, la organización social descansó fundamentalmente en la solidaridad que impuso la religión como sistema normativo, del cual habría de nacer después una solidaridad estrictamente jurídica. La religión fue la base principal en la regulación de la vida individual y colectiva de las Perdón, ya no puede seguir, dura 1 hora el video, pero yo creo que queda muy claro lo que significa la familia. Lo que para una empresa es que la parte productiva no pare los 365 días del año. Lo que para una empresa que vende autos es que venda todos los autos que tiene destinados para vender en el año. Para el Estado, lo más importante es que siga existiendo la familia, ¿sí? Porque ya está comprobado, es un hecho probado y comprobado de que eso genera gente más tranquila, gente más honesta, con ética, con valores, etcétera. Entonces, por eso es muy importante. Entonces, el Estado quiere que eso siga, y para el Estado es lo más importante. Por eso el derecho civil que estamos viendo ahorita y que engloba todo lo que como ser humano puedes hacer, tu capacidad de goce, tu capacidad de ejercicio como ser humano y como familia, ¿sí? El derecho civil es grandísimo, es muy amplio, tiene muchas materias, tiene muchas variables, entonces por eso es bien importante, ¿sí? Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda que tengan hasta ahorita para continuar con otro tema? Todo clarísimo, qué bueno. Vamos a continuar con la presentación. Ya no supone que va. ¿Sí me están escuchando bien, verdad? ¿Sí se escuchó bien el video? ¿Se me confirman? Sí, claro, profe. Me escuchó muy bien. Excelente, gracias. Si lo quieren ver ustedes más adelante, con toda confianza, ahí está la liga, para que lo vean completo. Lo que vamos a ver ahorita como siguiente tema, los conceptos jurídicos fundamentales del derecho de familia. Conceptos jurídicos fundamentales. Y los capítulos que veremos en este capítulo son los sujetos del derecho de familia, los objetos del derecho familiar, los supuestos especiales del derecho de familia, consecuencias del derecho familiar y relaciones jurídicas del derecho familiar. Ahí están las páginas en el libro. Número 1, los sujetos del derecho familiar, dice fundamentalmente los parientes por consanguinidad, afinidad o adopción, los cónyuges y las personas que ejercen la patria potestad o tutela, también los concubinos. Esos son los sujetos del derecho familiar, ¿sí? Los parientes en general por consanguinidad, o sea, mis hermanos de sangre, mis padres, mis hijos; por afinidad, mi cuñada, mi cuñado, mi concuño; por adopción, pues
como su nombre lo dice, los cónyuges, mi esposa y las personas que ejerzan patria potestad o tutela, incluso también los concubinarios, ¿sí? Los que viven en concubinato. Esos son los sujetos del derecho de familia. Pero se fijan, no hablan de una persona independiente, no hablan de la persona como tal. No, estamos hablando ya desde el seno de una familia, ¿sí? ¿Quiénes son los sujetos del derecho familiar? Los que viven ya en una familia, ¿sí? Los parientes. La categoría de pariente es esencial en el derecho de familia por la diversidad de consecuencias jurídicas que se presentan. Los cónyuges, la calidad de consortes o cónyuges es importantísima en el derecho de familia en virtud de que no solo crea sujetos especiales del matrimonio, como el conjunto de derechos y obligaciones que recíprocamente la ley concede e impone, sino que además se proyecta sobre los parientes legítimos. Personas que ejerzan la patria potestad y menores sujetas a la misma, dentro del parentesco se originan las relaciones específicas que impone la patria potestad entre los padres e hijos o en su caso entre abuelos y nietos. Tutores o incapaces. La incapacidad de ciertos sujetos menores no son sujetos a patria potestad y mayores de edad privados de inteligencia o afectados en sus facultades mentales. Curadores, consejos locales de tutela y jueces pupilares en relaciones con la tutela misma se hace necesaria la intervención de otros sujetos que cumplan funciones especiales. Concubinos. En algunos sistemas como el nuestro se reconocen estos sujetos del derecho familiar, ¿sí? Los concubinos ya hoy en día casi tienen los mismos derechos que alguien que vive en matrimonio. Lo que les digo, cómo ha cambiado. Esto no ha sido siempre, ha ido ganando terreno, ¿sí? ¿Por qué? Porque no puedes tapar el sol con un dedo y la gente está viviendo así y pues tienen derechos por el hecho de vivir y de estar pendiente de una familia, pues ya tienen derechos. Objetos, estamos hablando ahorita de personas, el derecho de familia, aquí estamos hablando de objetos. Hemos definido el derecho como el conjunto de normas que tienen por objeto regular la conducta intersubjetiva que se manifiesta en facultades, deberes y sanciones, ¿sí? Objetos propios del derecho de familia. Definición de los derechos subjetivos familiares. Cabe definir los derechos subjetivos familiares diciendo que constituyen las distintas facultades jurídicas que se originan por el matrimonio, el parentesco, la patria potestad o la tutela. Un derecho subjetivo, hablábamos al principio del curso, son las leyes que ahí están listas para aplicarse cuando se necesitan. Es el derecho escrito, ¿sí? Ese es el derecho subjetivo. Se convierte en objetivo cuando ya lo utilizas, ¿sí? La clasificación de los derechos subjetivos familiares. Se clasifican en derechos subjetivos familiares no patrimoniales y derechos subjetivos familiares patrimoniales. Un derecho patrimonial es cuando es susceptible de valorarse en dinero. Lo vimos en cursos, en temas pasados, lo del patrimonio, de manera directa o indirecta. En cambio, se caracteriza como no patrimonial cuando no es susceptible de dicha valoración. Por ejemplo, los patrimoniales, derecho a heredar y alimentos en la sucesión legítima, y no patrimoniales, el simple derecho a alimentos. El derecho a alimentos no puede ser no es valorable, sí es valorable en dinero, pero no se puede transferir, no se puede vender, no se puede embargar, no se puede nada. Supuestos especiales del derecho de familia. Supuestos, estoy hablando de una hipótesis, de algo que pudiera ocurrir. Dice, habrá primero que enumerar los supuestos especiales del derecho de familia y como supuesto principal mencionaremos al parentesco, al matrimonio y al concubinato, y como supuestos secundarios la concepción del ser, el nacimiento, distintos grados en la minoría de edad, la emancipación, la mayoría de edad, la edad de 60 años para los abocados a la patria potestad o la tutela, la muerte, el reconocimiento de hijos, la legitimación, las causas de divorcio, la nulidad del matrimonio, las causas de disolución de la sociedad conyugal
y en general la condición moral de determinadas personas. ¿De qué estamos hablando aquí? De lo que hemos estado diciendo en estas 49 minutos, de cómo el Estado se va preparando con todo lo que pudiera ocurrir ya dentro de la familia, y estos son los supuestos especiales del derecho de familia, ¿sí? El parentesco, el matrimonio, la disolución del matrimonio, la concepción, el nacimiento, distintos grados de la minoría de edad, la emancipación, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, habiendo una familia, yo ya sé qué es lo que puede ocurrir, qué es lo que puede pasar, pues ya lo tengo todo numerado, ¿sí? Consecuencias del derecho de familia. Para el derecho de familia existen dos tipos de consecuencias: las relacionadas con la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos, de obligaciones y de estados jurídicos, y las referentes a la aplicación de determinadas sanciones. Consecuencias de creación de derechos, de obligaciones y de estados jurídicos. En el derecho familiar, las consecuencias constitutivas o de creación se presentan principalmente respecto a los estados jurídicos, que a su vez originan un conjunto de derechos y obligaciones de manera más o menos permanente, ¿sí? Consecuencias de la transmisión de derechos, deberes y estados jurídicos. Las consecuencias de transmisión son excepcionales en el derecho de familia, sin embargo, pueden presentarse en dos casos: en la adopción y en la tutela testamentaria. La adopción, pues ya lo sabemos de qué se trata, permite una verdadera transferencia de la patria potestad de los padres consanguíneos al adoptante. Expresamente el artículo 403 dice así: los derechos y obligaciones que resultan del parentesco natural no se extinguen por la adopción, excepto la patria potestad, que será transferida al padre adoptivo. ¿Qué pasa? Lo que quiere decir es muy importante. Cuando yo doy en adopción a un hijo, por la situación que sea, dice aquí: los derechos y obligaciones que resultan del parentesco natural, o sea, el parentesco natural con el que yo tengo, con el que estoy dando en adopción, no se extinguen por la adopción. No solo por el hecho de haberlo adoptado ya se extinguieron mis obligaciones, ¿sí? Las obligaciones permanecen. Lo que ya no va a ser es la patria potestad, porque ya no va a estar esa persona conmigo. Será transferida al padre adoptivo. Eso dice la ley. De hecho, o sea, por escrito la ley así lo dice, pero de hecho, pues no es así. Al dar en adopción a un menor, pues el padre adoptivo se va a encargar de todo y ya no le va a pedir nada, ni le va a exigir nada vamos a decir, a los padres originales. Pero pudiera hacerlo si quisiera. Relaciones jurídicas del derecho familiar son aquellas vinculaciones de conducta que se constituyen por el parentesco, el matrimonio, el concubinato, el divorcio, la patria potestad o la tutela. En cuanto al parentesco, se considera que comprende todas las relaciones específicas de la filiación legítima o natural y de la patria potestad. O sea, estoy hablando de las vinculaciones, lo que se genera cuando yo me caso en matrimonio, todos los vínculos que existen entre mi esposa y yo, entre mi esposa y yo y mis hijos, entre mi esposa y yo y mis suegros y los suegros de mi esposa y las hermanas de mi esposa, que son puras mujeres, y mis hermanos y mi esposa. Todo se empieza a unir con un hilo invisible, y todos estamos de alguna manera en una vinculación legal, ¿sí? ¿Cuándo se utiliza esa vinculación legal? ¿Cuándo te importa esa vinculación legal? ¿Cuándo le entiendes a esa vinculación legal? Cuando hay problemas, desgraciadamente. Cuando se divorcian, y cuando hay un divorcio, y cuando hay una herencia. Ahí es donde empiezas a ver quiénes son mis hermanos, quiénes son mis tíos,
quiénes tienen derecho, quiénes no tienen derecho, el hijo del matrimonio, el hijo del otro matrimonio, etcétera, etcétera. Cuando hay divorcio, pues, a ver, están casados por bienes mancomunados, por bienes separados, uno se quiere divorciar, el otro no se quiere divorciar, hay hijos menores, no hay hijos menores, unos son mayores, otros son menores, ¿cómo le hacemos? ¿Quién los va a cuidar? Yo los voy a cuidar. Hay bienes, no hay bienes, son tuyos, son míos, la mitad, ¿por qué? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces ahí es cuando entendemos y ahí es cuando nos ponemos a estudiar qué relación hay con los hermanos de mi esposa y me doy cuenta que, pues, que si me divorcio, pues ya no hay ninguna relación. ¿Sí? Y así, y es cuando empezamos a ver. Respecto a las relaciones que origina el divorcio, generalmente se comprenden en el estudio de las relaciones conyugales como una prolongación y consecuencia de las mismas, pero en nuestro concepto tal punto de vista es inadecuado. Por último, las relaciones propias de la tutela deben ser estudiadas independientemente de aquellas que se crean por la patria potestad, pues tienen supuestos y contenidos diferentes. En nuestro derecho, la tutela es separada de la patria potestad. ¿Se acuerdan? Bueno, yo estudié la primaria en una escuela pública y me acuerdo que firma del padre o tutor, firma del padre o tutor. Entonces, esa figura se daba mucho antes, con la revolución quedaron muchos, niños huérfanos, entonces tenían una tutela. No es mi hijo, pero yo lo cuido, yo soy su tutelar o tengo. La patria potestad es diferente porque esa se transmite, y la tutela se decide, o sea, yo voy a ser tutelar de esta persona. Características generales de las relaciones familiares. Relaciones privadas, patrimoniales y no patrimoniales. En cuanto a las relaciones familiares, son de carácter privadas en virtud de que solo intervienen particulares, sujetos activos y pasivos de las mismas. Relaciones jurídicas, derecho familiar, relaciones familiares patrimoniales y no patrimoniales. Como contenido no patrimoniales serán el matrimonio, el parentesco en línea recta o transversal hasta el segundo grado. ¿Sí? Como contenido patrimonial serán principalmente las variables que genera el matrimonio, como los regímenes bajo los cuales se determina la relación, separación de bienes o sociedad conyugal. ¿Sí? Esas son las de contenido patrimonial. ¿Sí? La separación de bienes, sociedad conyugal, determina qué va a pasar con los bienes que se generen a partir de que uno se casa, ¿sí? Y la separación de bienes donde todos los bienes que yo poseo y los que genere durante el matrimonio, pues van a pertenecer al que los genere, ¿sí? O al nombre de quien estén. En cuanto a los elementos que intervienen en las relaciones familiares, deben de contener todos los elementos jurídicos fundamentales como los sujetos, los subjetos, los supuestos, las consecuencias, las cópulas, deber ser, haciéndose indispensables en toda relación jurídica un sujeto pasivo y un sujeto activo. Un sujeto pasivo y un sujeto activo, por ejemplo, lo podemos vincular, por ejemplo, en un divorcio, por ejemplo, cuando uno promueve el divorcio, ¿sí? Ese es un sujeto activo y el pasivo es el que está demandado, ¿sí? Y se le denomina como sujeto pasivo. O cuando en una demanda civil, o en un ejecutivo mercantil, por ejemplo, cuando demandan a alguien, pues está el activo, está el pasivo, etcétera. Así se nombran las partes. Con esto concluimos la sesión. Dudas, comentarios, ya se durmieron, están ahí, yo veo puras fotos ahí, bueno, solamente Beire Pinal, ahí está, presente. Jesús Olivares, ¿quiere decir algo? No te escucho, Jesús, ¿quieres decir algo?
Buenas noches, ¿me escucha? Sí, claro, te escucho. Discúlpeme. Mire, no quería interrumpir. La primera parte cuando usted comentó de los valores, Ajá, he escuchado por ahí en otras clases que los valores cambian claro. y a través del tiempo, bueno, pero yo pienso que a través del tiempo los valores no cambian. Siempre lo que es bueno para uno es bueno para otro. O Ujú. sea, y hablando de la familia, de respeto, de comunicación, ¿verdad? De todo eso siempre va a ser igual. O sea, lo que son los valores nunca van a cambiar. Va cambiando la sociedad políticamente. Es mi vista, ¿verdad? Entonces, ese es un punto. Yo estuve trabajando mucho en el Rey y una junta que tuvimos allí con el rector Ramón de la Peña Ujú. comentaba, educa a una mujer y educarás a una familia. Entonces, si yo le decía, porque esto bien estuvo en INEA, y él estuvo encargado a nivel nacional de la INEA, de educación para adultos. Ok, Y yo le decía, el problema es si la mujer no se quiere educar, ¿cómo vas a educar una familia? La mujer es el núcleo de la familia para guardar el respeto, para todo lo que se viene dentro de la familia, como lo menciona usted, ¿verdad? así es. Entonces, sí es importante a veces que la mujer, pues en ese sentido, ahora en la actualidad se vaya preparando y que es el núcleo donde va fortaleciendo a la familia. Ella es la que ve los ingresos, los egresos, todas las circunstancias de una familia y tanto el respeto de la familia, ¿verdad? O sea, eso es mi punto de vista que yo quería dar, maestro. Es muy cierto lo que dices en el tema de lo que está bien. De hecho, precisamente ahorita que dices de Ramón de la Peña, yo participé con él en algunas conferencias juntos. Este, eh, Él dijo algo que nunca se me olvidó y me decía él en una conferencia, no me lo dijo a mí, lo dijo en una conferencia que yo estaba ahí. Y dijo, no porque todos lo hagan significa que está bien, o no porque nadie lo haga significa que está mal. Entonces, lo que está bien siempre, ¿sí? Aunque nadie lo haga, ¿sí? Este, entonces, tiene mucho sentido lo que usted me dice, Jesús, y es cierto, eh, eh, la familia como núcleo y lo más importante siempre será la mujer, ¿verdad? Esa es una gran verdad. Cuando pues en las familias están unidas y muere el papá y las familias siguen unidas, ¿sí? Pero muere la mamá y se desquebraja todo, ¿no? Digo, no en todos los casos, pero se tambalea ese núcleo que está formado desde mucho tiempo. Así es correcto. ¿Algún comentario adicional, alguna duda? Bueno, pues con eso terminamos la sesión. A ver, Jesús Olivares, ¿quiere decir otra cosa? Adelante. Sí, maestro. En el otro punto que yo quería comentarle, es en cuestión de lo que se está comentando, en la cuestión del matrimonio Ujú, y en la cuestión del concubinato. ujú, A veces en la cuestión del matrimonio, pues ya lo tenemos cierto, de que están casados bajo un régimen ahí, de bienes mancomunados, ujú. pues ya sabemos de antemano que es lo que le toca a la mujer por derecho, ¿va? Porque ya hay un contrato ahí de matrimonio y le va a tocar cierta cantidad, o cierto porcentaje. Es Si correcto. tiene hijos, pues es el 50% cada uno. Pero se está tapando uno ahorita con la relación del concubinato, que es muy difícil. A veces las personas que contraen relación de concubinato no saben que su pareja anteriormente estuvo casado y duran 20 años con ella o con él. Sí, Y sí. de repente cuando ya llega a fallecer uno de los dos y viene la persona que tiene el contrato de que estuvo casado y desafortunadamente dice, oye, yo lo cuidé, yo estuve tanto tiempo con él. Sí, pero esta es la esposa, es la que le contiene esto. Y nunca se dio cuenta que la persona, una mujer o el hombre, estuvieron casados y desafortunadamente, pues sí, ahí pierden toda la situación del tiempo que tuvieron, de los bienes que tuvo alguna de las dos personas. No sé si me explico. Sí, no es correcto, es correcto. Para que se dé el concubinato, los dos tienen que estar divorciados, ¿sí? Comprobarse que los dos estén divorciados o que no hayan sido casados nunca, ¿verdad? Que vivan en concubinato y para que eso se dé y que tengan los derechos, y cobrar la herencia, etcétera, tiene que tener esa condición. Dana Fernanda, ¿quiere decir algo? Adelante.
Sí, profe. Oiga, tengo una duda. Diga. Están hablando como acerca de la familia y del núcleo familiar entre un hombre y una mujer, pero ¿existen los mismos derechos para personas que son LGBT? O sea, eh, familias que tengan, no sé, hombre y hombre, mujer y mujer. Hoy todavía no. ¿O hay diferencias también en cuanto a la crianza de los hijos? Sí, entiendo que en Nuevo León todavía no está eso cuadrado, ¿sí? No está dentro de un marco legal. Creo que en Coahuila ya se puede hacer eso, ya está dentro del marco legal. Seguramente Nuevo León va a llegar a ese punto, tarde que temprano. Hoy por hoy, sé que está en comisiones, sé que se ha estado platicando, se ha estado evaluando eso, este, pero hoy por hoy no está, al menos que yo no me haya enterado y ya esté por ahí alguna ley ya publicada. Si es así, está calientita, la acaban de sacar. Pero hoy por hoy no está así todavía. Deire Pinal, ¿quiere decir algo? Sí, buenas tardes, maestro. Tengo una pregunta. Sí, dígame. Sí, vale, permítame. Si un matrimonio, ¿verdad? Tiene hijos y se separan, están casados por bienes mancomunados. Y luego se separan y el muchacho se vuelve a casar, pero por bienes separados y llega a fallecer. ¿Qué es lo que pasa? Bueno. Sí, después bueno, eso sacó casa y todo eso. Bueno, primero ¿Qué es lo que llega a pasar con los? Sí, primero se tiene que divorciar. ¿Sí? No puede, lo que decíamos ahorita, no se puede juntar con otra persona o vivir en concubinato para tener derechos si no está divorciado. ¿Sí? Porque creo que me dijiste que se separaron y luego él se fue con otra persona. O sea, ¿cómo te diré? Para determinar el régimen por el cual te vas a casar, por el cual va a surgir tu matrimonio, pues te tienes que casar, ¿sí? No puedes decir vivo en concubinato y el régimen va a ser este. Lo puedes decir y hacer si quieres, pero legalmente eso no existe, ¿sí? Para que sea régimen por separación de bienes o bienes mancomunados, tienes que haber estado casado, ¿sí? Entonces, si esa persona se separó solamente, estaba por bienes mancomunados, solamente se separó y se fue con otra persona para vivir por bienes separados, si fue así, se tuvo que haber divorciado primero para poderse casar con la otra para poder determinar un determinado régimen. No sé si me explico. No puede tener dos regímenes si no está casado. O sea, él para determinar un régimen tiene que estar casado, ¿verdad? Primero tú te casas y determinas qué régimen te vas a casar. El separación o conyugal. Y para... Sí, es que formulé mal mi pregunta. La formulé mal. Perdón, continúe. No, adelante. Bueno, están casados por bienes mancomunados, tienen hijos, se divorcian y esa persona se vuelve a casar, pero ahora por bienes separados. Okay. Si esa persona llega a fallecer, ¿qué es lo que pasaría? Si esa persona llega a fallecer, los bienes que haya generado, si hizo testamento, pues se respeta el testamento, lo que él haya dicho. Si no hizo testamento, tanto los hijos del primer matrimonio como del segundo, si es que lo tuvo, ellos tienen derecho a heredar, de un matrimonio y del otro, eso no importa, ¿sí? En partes iguales, los hijos legítimos reconocidos, son los que tienen los derechos para heredar. Por eso, ya quedó.
Gracias. Por eso cuando alguien muere y no hizo testamento, se hace un juicio sucesorio. Ese juicio no es nomás porque sí, es para dar a conocer, como quien dice al mundo, que Pedro se murió y tiene bienes. ¿Quién se siente con derecho de esos bienes? ¿Sí? Ya sé que tiene hijos, y aquí están los papeles de que tiene hijos. Pero como no hizo testamento, yo necesito preguntarle al mundo si hay otro hijo por ahí. O hay otra persona que se considera con derecho de esos bienes. ¿Sí? Entonces, son los primeros, a la hora de determinar eso, son los primeros que le dan los hijos de sangre, los parientes consanguíneos. ¿Sí? Y al no existir estos, pues surgen otras cosas, heredan por estirpe a los hermanos, a los abuelos, a los padres y así. ¿Sí? Pero hay una regla en el siguiente curso, en el segundo, vamos a ver el tema de sucesiones y ahí vamos a ver el tema de las herencias y cómo se dan y bienes separados y bienes mancomunados y cómo se reparten estos bienes. ¿Ok? Bueno, si no hay otra cosa más que ver, yo sé que nos podemos platicar aquí por mucho rato. A ver, Jesús Olivares, ya por último. Sí, maestro, discúlpeme. Miren, una pregunta nada más, a ver si estoy mal. Miren, lo que pasa es que si las personas en un momento se casan, pues lógico, a ver, nomás que me corrige, ¿no? Si es el 50 y el 50, ¿verdad? Cuando se divorcian. Perdón. Yes. Sí, bueno, no el 50 y el 50, a lo que me refiero que es los bienes, el 50 le pertenece por si en una casa a la familia, a la esposa y el otro a los hijos. Uh-huh. No sé si estoy equivocado. No, así es. Pero la cosa es que cuando, bueno, si están por bienes más. Sí, perdón. Y luego ya, exacto. Y luego ya cuando en un momento dado, le toca una cantidad a un hijo y ese hijo ya falleció, o sea, le toca a los nietos por parte tripartita. No sé si estoy equivocado, maestro, quiero que me corrija. Es correcto. Si el hijo ya murió y tiene hijos, ese hijo tiene hijos, o sea, nietos, les toca a los nietos. La parte que le tocaba a ese hijo, si son tres nietos, por ejemplo, esa parte se va a dividir en 3. Perfecto, maestro. Esa era mi duda. Muchas gracias. Bueno, podemos platicar aquí toda la noche. Pero bueno, tenemos que hacer otras cosas. Muchas gracias. Nos vemos el próximo martes. Con la clase que sigue, que no me acuerdo cuál es. En punto de las 7 de la tarde. ¿De acuerdo? Cualquier duda, cualquier cosa, estamos en la plataforma. Muchas gracias. Gracias y buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias. Muchas noches. Buenas noches. Buenas noches.